Muy buenos días. Siéntense, tomen asiento. Estamos aquí hoy con ustedes porque la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, acudió este miércoles a Tegucigalpa, Honduras, donde participará en la 9ª cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Y como ustedes saben, acude a la invitación de la presidenta Xiomara Castro, a quien entregará la presidencia de la CELAC al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este es un evento en donde está anunciado que acudirán presidentes de otras naciones, como el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Luis Alberto Arce de Bolivia, Yamandu Orsi de Uruguay, Miguel Díaz-Canel de Cuba, entre otros. Es un viaje breve que ella misma explicó aquí en la Mañanera del Pueblo. Permanecerá ya unas horas, por lo que hoy mismo estará de regreso. Y la presidenta ha comentado que uno de los planteamientos que hará en la cumbre es que haya más pláticas para la integración de América Latina y el Caribe. Entonces, el día de hoy estamos aquí para diversos temas que tienen las compañeras y compañeros. En una primera etapa estaríamos con la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar, con el subsecretario de Planeación y Transición Energética, ingeniero Jorge Isla Samperio. También está la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor. Ellos estarán con el tema para acciones para ampliar la autosuficiencia energética. Enseguida, y también es para hacerles invitaciones a los que están en la Mañanera del Pueblo, este tema de los paquetes turísticos para el periodo vacacional de Semana Santa. Y para ello hoy nos acompañan el general Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, así como el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, él es el director general del JAFSACOM, y también está el general Leobardo Ávila Bojorquez, que es el director general de la aerolínea del Estado mexicano, Mexicana de Aviación. También está el general Isidoro Pastor Román, director general del AIFA, y también nos acompaña el subsecretario Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y finalmente tendremos el detector de mentiras, está el compañero Miguel Elorza Vascos, que es el coordinador de Infodemia. Así que hay una Mañanera del Pueblo de este espacio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tendremos aquí estos diferentes temas. Así que, en primer lugar, estaría la secretaria de Energía, Luz Helena González. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, secretaria. Por indicaciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el día de hoy, como bien señaló la secretaria, vamos a presentar
las acciones que realizaremos desde el sector eléctrico para fortalecer y sobre todo para acelerar el Plan México. Me acompaña, como bien lo informaron, la maestra Emilia Calleja Lor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad, quien nos dará información precisa de los proyectos, es decir, ya muy detallado en términos de licitaciones y en términos de aporte de las metas que estamos planteando, y también el subsecretario de Planeación y Transición Energética, el doctor Jorge Isla Sampeiro. Pero antes, bueno, de entrar a este detalle, quisiera dar como el contexto general. Como pues, todos nosotros sabemos, nuestro país pues, es muy rico en historia, en cultura, en tradiciones, y merece tener una visión de futuro que esté a la altura del pueblo de México, que diariamente se levanta para trabajar de manera honesta, para generar bienestar para la familia y para salir adelante y construirse un futuro mejor. Y en ese futuro mejor, para que sea mejor, se debe garantizar que los derechos no solo sean palabras, sino que sean hechos en realidad. Esto es lo que hace el Plan México, da viabilidad y materializa, generando las condiciones para este desarrollo equilibrado e incluyente. Es un plan de largo plazo que mira hacia el futuro de nuestro país para que se pueda crecer con bienestar, es decir, produciendo en nuestro país, pero generando los empleos necesarios. Y en ese contexto, la semana pasada, la presidenta planteó diversas acciones específicas para reforzar el Plan México que ya había sido presentado. Y giran en torno a fortalecer el mercado interno, el salario, el empleo, incrementar sobre todo la producción nacional, volcarnos hacia el interior. Y dentro de eso, creo que el viernes o el lunes se presentó en esta mañanera la primera acción de refuerzo, que fue el tema de aumentar la soberanía alimentaria, y ahorita vamos a presentar las acciones que tienen que ver con el sector eléctrico para aumentar la soberanía energética. Esto pensado desde el punto de vista de que la energía pues es un habilitador también del Plan México necesario. El objetivo de tener electricidad suficiente es un objetivo transversal a todos los demás. Si existe energía, es posible que se puedan generar los demás derechos. La energía es un insumo estratégico, como lo hemos planteado en muchas ocasiones, no es una mercancía cualquiera, es un recurso estratégico para el desarrollo de las regiones y del país. Si no existe, si no es suficiente, si es muy cara o es contaminante, pues retrasa los demás objetivos del bienestar o de plano los hace inviables. Por ello, y para hacer realidad este Plan México, vamos a presentar estas acciones que se implementarán con el fin de, como dije, acelerar y promover un ambicioso inicio del Plan México, para que ningún proceso productivo que se intente iniciar, ninguna inversión se detenga, es decir, se cuente con la electricidad suficiente para poder realizar todas las inversiones. Vamos a iniciar, nos pidió la presidenta que dividamos, que en esta ocasión presentemos por la extensión de las acciones y por la precisión de la información que les vamos a presentar, que empecemos con el sector eléctrico y más adelante hablaremos del tema de hidrocarburos y el apoyo a la producción y la soberanía alimentaria, que parte también de la producción de fertilizantes que estamos realizando, y también el fortalecimiento de la petroquímica, pero eso lo haremos en otra mañanera. Hace 2 meses presentamos el plan de fortalecimiento de expansión de la CFE. Entonces, este paquete contempla una inversión pública total poco más de 620,000 millones de pesos. De estos 620,000 millones de pesos es un poco, más o menos, digo más o menos porque pues los procesos, en cuanto se hagan las licitaciones y se hagan las inversiones, pues se ajustan. Estamos haciendo un cálculo aproximado. Pero de estos, alrededor de 430,000 millones de pesos serán inversión pública. Y en esta inversión pública lo que pretendemos es agregar 22,674 megawatts de capacidad de generación. Esto también, en este plan, también se considera de manera global también la incorporación de proyectos privados en los cuales estamos pensando que se generen más de 6,400 megawatts
agregados a los 22,000 que se van a generar por la parte pública y que estamos pensando que sean mayoritariamente para energías limpias, energías renovables. Eso también implicará una inversión importante del sector privado. Estamos hablando de casi 130,000 millones de pesos adicionales a las inversiones que ya tienen planeadas. En el tema de transmisión, como ustedes saben, tanto la transmisión como la distribución son facultades exclusivas del Estado mexicano y las inversiones son realizadas por parte del sector público. En el tema de transmisión estamos estimando una inversión aproximada de 224,000 millones de pesos y en el tema de distribución, una inversión aproximada de 72,000 millones de pesos para estas obras de distribución. Pero, ¿cómo vamos y cómo lo vamos a acelerar? Que es lo que nos solicitó la presidenta en días anteriores. De los 22,674 megawatts de capacidad de generación adicional, estamos planteando que la CFE, el 68% que incluye en este plan de expansión nuevo de nuevos proyectos, se acelere de manera importante. Y 32%, que son proyectos que ya iniciamos en esta administración y en la administración pasada, puedan concluirse a la brevedad. Entonces, en 2025, 11 proyectos que venían de la administración pasada y que también iniciaron en esta administración, entran en operación de manera inmediata, como la central de ciclo combinado de Salamanca, que esa ya fueron invitados a su inauguración, fue recientemente inaugurada. Esta planta aporta 2,332 megawatts adicionales a la red y en los próximos meses estamos acelerando la entrada de 3 centrales de ciclo combinado, San Luis Potosí, El Sauz 2 y Mérida, y 7 centrales de generación hidroeléctrica que están en La Villita, Zimapán, Encanto, Portazuelos 1, Portazuelos 2, Minas y Santa María. Ahí estamos llevando el seguimiento puntual para que estas plantas entren a generar de manera expedita. Adicionalmente, eso sí, en el plan de expansión que hemos planteado para los próximos 6 años, estamos acelerando el inicio de 5 licitaciones, de 5 proyectos que van a aportar en su conjunto 5 proyectos de energía firme y 2 proyectos de energía fotovoltaica, que en su conjunto van a aportar 3,585 megawatts adicionales. Vamos a salir a licitar 4 plantas de ciclo combinado, la Francisco Pérez Ríos, Salamanca 2, Altamira, Mazatlán y una central de combustión interna en Los Cabos, que esas son todas de energía firme, que aportan 3,386 megawatts adicionales de generación a la red, y 2 plantas fotovoltaicas, que son la central fotovoltaica de Puerto Peñasco 3 y la central fotovoltaica de Puerto Peñasco 4, para poder llegar a estos 3,585 megawatts. Todo esto va a ser licitado en este año e iniciaremos el próximo mes con las licitaciones. De este modo, avanzamos desde la parte pública para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional con tecnologías firmes, pero también avanzamos en la transición energética con la generación también por parte del sector público, de la CFE, de las 2 plantas de energía fotovoltaica que a su vez vienen acompañadas de sus respaldos y sus plantas de generación de sus baterías. También vamos a invertir por parte del gobierno en la Red Nacional de Transmisión. ¿Qué es la Red Nacional de Transmisión? Pues son como las autopistas grandotas por las donde transita la energía, ¿no? Es la infraestructura necesaria para llevar la energía eléctrica de donde se genera, o sea, de estas plantas de generación a donde se consume. Y esta infraestructura, pues, solo puede ser proporcionada por el Estado mexicano. Como referente son las grandes torres que vemos, las torres estas grandotes eléctricas que se ven desde las montañas junto a las carreteras, que son justamente parte de esta infraestructura de transmisión y son tan importantes o más que las centrales de generación.
Para fortalecer la infraestructura de transmisión, tenemos 81 proyectos que ya están en proceso, a los que les damos puntual seguimiento, de los cuales ya concluimos 34 y 33 entrarán en operación en 2025, que esos son a los que estamos dando seguimiento día a día a través de la CFE. En conjunto, esos 67 proyectos van a aportar 6.542 megavatios ampere de potencia, que esto es la medida con la que se mide el tema de la transmisión. Adicionalmente, y eso es en el plan de expansión de la CFE nuevo, estaremos implementando 77 nuevos proyectos que derivan de un análisis puntual que llevamos muchísimos meses, varios meses haciéndolo, en donde estamos garantizando que cada punto de conexión tenga la potencia suficiente para poder tener la energía que requieren los proyectos de inversión en cada una de las regiones. En este plan, la CFE licitará a la brevedad, en los próximos meses, 9 proyectos, de los cuales estos serán licitados en este año, y son obras en Jalisco, en Coahuila, en Sinaloa, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Baja California y Guanajuato, con una inversión de 24.9 millones de dólares. Lo digo en dólares porque porque estos proyectos se licitan a veces en dólares. Estos proyectos aliviarán los problemas de saturación de varias regiones y facilitarán la instalación de los polos de desarrollo y los parques industriales. Sabemos que estos temas son importantísimos, no solo para el Plan México, que es una prioridad de la presidenta, sino también para el sector empresarial. Por eso estamos buscando estas soluciones de muy corto plazo para poder darle viabilidad a los proyectos y que estos se autoricen de manera muy expedita. La tercera parte del tema de suministro de energía eléctrica suficiente es lo que tiene que ver con los sistemas de distribución. Se están realizando acciones para ampliar también y modernizar las subestaciones y la infraestructura asociada a la interconexión para darles la potencia que requieren estas subestaciones de distribución. Estas obras nos permiten llevar la energía a la última milla, es el último cachito, podríamos decir que son como las calles primarias de la energía, ¿no? Entonces va la energía de las subestaciones a los centros de consumo directamente, ya sean las ciudades, las comunidades, las colonias, las empresas directamente o los parques industriales. A lo largo del sexenio vamos a construir 97 nuevas subestaciones, 95 subestaciones serán ampliadas y reforzadas, y esto implica alrededor de 42.221 obras de electrificación adicionales. En 2025, particularmente en este año, entrarán en operación 34 nuevas subestaciones que se realizarán ampliaciones en 47. En 47, con 47,000 obras adicionales en estas redes. Estas redes de distribución están por todo el país y gracias a una nueva inversión se van a poder reforzar y es lo que estamos presentando en esta ocasión. Todo esto ahorita se va a desglosar proyecto por proyecto. Es muy importante para nosotros y el cambio de la ley, uno de los objetivos que buscó el cambio en las leyes secundarias y el cambio constitucional fue reforzar el tema de justicia energética, poder volverlo a poner como una prioridad del Estado mexicano. Y estamos ahorita reflejando en inversiones y haciendo viable el tema de justicia energética. Vamos a realizar 42.221 obras de electrificación entre 2025 y 2028 en beneficio de 557.817 habitantes y la inversión es de 18.916 millones de pesos. Con estas acciones, nuestro objetivo es en 4 años alcanzar una cobertura prácticamente del 100%, prácticamente universal. No se puede llegar al 100%, pero sí estamos pensando llegar al 99% de servicio eléctrico, de alguna forma de energía para todo el país. Esto es un pendiente que tenía el Estado mexicano que inició
con una promesa desde 1960 con la nacionalización de la industria eléctrica y que fue interrumpida en algunos años. Y ahorita lo vamos a acelerar porque además ya es factible. En la reforma anterior, la CFE solo podía realizar aquellos programas, porque así lo tenía por mandato en sus leyes, que fueran rentables, que producieran alguna rentabilidad. Y hay algunas obras de electrificación pues que no son rentables en el término tradicional del término, ¿no? Pero son cuestiones de justicia social que hay que llevar a comunidades más vulnerables de nuestro país. Y este año estamos programando 12,235 obras que van a beneficiar a 201 habitantes. Vamos a avanzar año con año y vamos a estar rindiendo cuentas de este programa tan ambicioso de electrificación. Por último, quiero destacar que las necesidades de energía en los polos de desarrollo del bienestar y los parques industriales también, que ya están contemplados en el Plan México y en el Plan Nacional, también ya están considerados en esta reformulación del Plan de Expansión de la CFE. Estamos trabajando de manera muy coordinada con la Secretaría de Economía y con el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización para estar seguros de que vamos a atender de manera puntual y expedita las necesidades de energía y de electricidad que tendrán las empresas y estos polígonos productivos, incluso los polos de desarrollo que próximamente saldrán a licitación. Así, contamos también vamos a contar con una atención personalizada para estos parques industriales, ofreciéndoles los trámites de manera expedita para que no sea una limitante en términos de las inversiones, la certeza y la confianza que necesitan para poder alcanzar los objetivos que queremos de incrementar la producción con contenido nacional en nuestro país. Entonces, nuestros objetivos son claros: garantizar el suministro eléctrico confiable y suficiente en todas las regiones. Que la CFE está trabajando en el diseño de hacer expedito todos los paquetes para los parques industriales. Actualmente en la ley están las formas de generación permitidas, pero queremos darle un trato especial a los parques industriales y así lo vamos a hacer a través de una atención personal a cada uno de los parques. ¿Por qué? Porque cada uno tiene necesidades diferentes y así serán atendidos. Y hemos anunciado también que contaremos con una ventanilla única de atención para este tema. Nuestro compromiso es claro: queremos garantizar no solo la energía suficiente para cada región del país, sino que sea cada vez más limpia y confiable para que podamos aspirar a esta prosperidad compartida. Desde el sector energético, que es el sector que nos toca coordinar, haremos nuestra parte, que no les quede duda, con la colaboración, certidumbre, respaldo y abasto suficiente en calidad. Decirles que en la CFE y en la Secretaría de Energía, así como en la nueva Comisión Nacional de Energía, estamos completamente listos para apoyar esta estrategia del Plan México y Desarrollo y proteger la economía de las familias. Y bueno, a continuación la maestra Emilia Calleja, si ustedes nos lo permiten, dará mayor detalle de cada uno de estos proyectos: cuántos megawatts se van a generar, cuánta inversión se requiere en cada uno, con cuál iniciamos, en dónde están específicamente, etcétera, etcétera. O sea, es un programa integral, pero que ya tiene nombre y apellido y presupuesto asignado y que arrancará este mismo año. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, secretaria de Energía. Por instrucciones de nuestra presidenta, me voy a permitir exponer los avances detallados del Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030 del Sistema Eléctrico Nacional. Adelante, por favor. A manera de resumen, el Plan de Fortalecimiento y Expansión de la CFE, en febrero establecimos estas metas, si lo recuerdan en la conferencia pasada, en las cuales comprenden nuestros 3 principales procesos a lo largo y ancho de todo el país. Con relación al proceso de generación, como pueden ver en la diapositiva, se tiene contemplado adicionar una capacidad de 29,074 megawatts, considerando la participación de CFE y de privados,
Para esto, la CFE realizará una inversión estimada de 427,624 millones de pesos. Para el proceso de transmisión, en donde tenemos 3 grandes rubros a atender, que es el tendido de kilómetros circuito de cable, la atención de la potencia reactiva y de la potencia activa. Estos 3 rubros en el área de transmisión lo que nos permiten es reforzar toda nuestra red de transmisión para poder atender la demanda que se está requiriendo ahorita por el país en todas las regiones. Aquí entenderemos con nuestra meta inicial que teníamos de 145 proyectos, con base al análisis y esta evolución tan dinámica que tiene el desarrollo de nuestro país, está creciendo a 158 proyectos, con una inversión de 124,524 millones de pesos. Y en la parte de distribución, como bien lo mencionaba también la secretaria, que es la última milla para poder llevar la energía a todos nuestros mexicanos y mexicanas, estamos incrementando nuevas subestaciones que originalmente la teníamos en 86 a 97 proyectos, ampliación de subestaciones ya existentes de 63 a 95 y electrificaciones de 36,966 a 42,221. Además, estamos incorporando modernización de redes de distribución con 6,875 obras. Todo esto, como comentamos, con una inversión en millones de pesos de 62,470 y en total de la inversión que realizaremos a nivel federal son 624,618 millones de pesos. Adelante, por favor. En lo que refiere a generación, con base en lo presentado, como comento, el 5 de febrero y tomando únicamente este proceso, estamos ya proyectando nuestro plan de fortalecimiento y expansión con los proyectos primero que están ya iniciados en la administración anterior, donde se adicionarán 7,228 megawatts de proyectos y se incorporan 2,470 megawatts en energía eólica, que es energía intermitente, fotovoltaica. Tenemos 4,673 megawatts, ciclos combinados 3,425, un ciclo de combustión interna en Los Cabos, como lo comentó la secretaria, con 240 megawatts, y las baterías asociadas a toda esta generación intermitente, con un 30% aproximado de respaldo, y además nuestros 3 proyectos de generación en conjunto con Pemex. Todo esto nos está dando un subtotal de CFE que tenemos en ejecución y los del plan de expansión de 51 proyectos con los 22,674 megawatts. Esto vamos a adicionarle los 6,400 que se tienen proyectados mínimos para que los privados también puedan participar y fortalecer nuestra parque de generación, dando un total de los 29,074 que se describieron de manera genérica. Adelante, por favor. Ahora bien, en referencia a los proyectos que están por concluir este año, vamos a concluir 11 de los 26 proyectos que se iniciaron en la administración anterior, con un total de los 7,228 megawatts que habíamos dado como total. Estos que están por concluir los 11 aportan 2,228 megawatts ya de energía adicional a nuestro sistema. Ahí está el desglose de en qué consisten cada uno de los proyectos. Son ciclos combinados, que son 4 proyectos, son hidroeléctricas. ¿Qué quiero resaltar aquí? Pues es que estamos dando empleo generado a raíz de estos proyectos de más o menos 7,681 empleos que se generaron con estos proyectos y además estamos aportando, como bien nos instruyó la presidenta, a una mejora en el ambiente con la reducción de 8,7 millones de toneladas de CO2 en emisiones por generación. Esto también se adiciona a la manera eficiente que estamos nosotros ya utilizando el agua para generar. Adelante, por favor. Como es sabido, el pasado 1 de marzo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos honró en acudir a la Central Ciclo Combinado Salamanca a realizar la inauguración del primer ciclo concluido en esta administración. Estamos hablando de que estamos iluminando 5,08 millones de hogares a través de esta adición de generación, que son 927 megawatts al sistema, y en ocasiones, en las pruebas y con las condiciones climáticas de un ciclo combinado, hemos llegado a lograr
generar 950 megawatts. Este proyecto tuvo una inversión de 627 millones de dólares aproximadamente, el cual incrementó la participación del Estado a la meta del 54% que se nos fijó. Esta tecnología es una de las más eficientes a nivel mundial y permite una alta reducción de CO2 del orden de 2.9 toneladas por año. Este ciclo combinado fortalece de manera importante la generación del Bajío. La energía de esta central significa en proporción el eliminar un poco más de 5 millones de hogares, generando durante su construcción de este único ciclo combinado alrededor de 2,000 empleos directos en promedio en la región. Adelante, por favor. El siguiente ciclo combinado que estamos por concluir es el ciclo combinado San Luis Potosí, que adiciona a la red 437.2 megawatts y tenemos programado la conclusión en mayo de este año, tentativamente la primera semana de mayo. Esto adicionará, como ya comento, los 437.2 megawatts y beneficia a toda la región occidente del país. Este proyecto también nos está ayudando para poder llegar a la meta del 54% de generación. Siguiente, por favor. En el mes de agosto tenemos programada la conclusión también del proyecto iniciado en la administración anterior de la central ciclo combinado en Saus, en Querétaro, donde se adicionan 246 megawatts y tuvo una inversión de casi 292 millones de dólares. Aquí estamos beneficiando a 1.56 hogares y 800 empleos se generaron ahí en la región donde está cerca de Querétaro. Por último, también aquí tenemos una reducción de emisiones en 0.8 millones de toneladas de CO2. Adelante, por favor. Pasando ahora a la zona peninsular, tenemos en construcción el ciclo combinado Mérida, que se encuentra en la etapa de pruebas ya y de puesta en servicio. Actualmente dentro de esta etapa ya está generando energía para aquella región y tiene una capacidad de casi 500 megawatts de generación. Refuerza la infraestructura ya existente, contribuye a la estabilidad y continuidad del sistema de suministro de energía eléctrica. Esto nos va a ayudar para la alta tasa de demanda que tenemos proyectada para atender en esta región del país. Adelante, por favor. A continuación, voy a permitirme iniciar con el rubro de las centrales hidroeléctricas, que también iniciaron su modernización en la administración anterior, iniciando por el proyecto eléctrico La Villita, que es una repotenciación y modernización. Este proyecto es sustitución de equipos, aunque así pareciera que no es significativo porque no hay una adición como tal en de los proyectos anteriores que acabo de detallar. Sí es importante porque aquí aumentamos la vida útil de esta central, dándole una vida adicional de aproximadamente 50 años, lo que también garantiza energía limpia, energía firme para poder atender esta región del país. Todos los proyectos hidroeléctricos que están concluyendo en esta administración y bueno, precisamente en este año, van a permitirnos aportar energía limpia durante épocas de alta demanda, trayendo beneficios adicionales, como sabemos, de tipo ambiental y a regular el flujo hidráulico en algunos cuerpos de agua y evitar algunos problemas sociales. Adelante, por favor. También estamos hablando de la repotenciación y modernización de Zimapán, que se encuentra en el estado de Hidalgo. Este proyecto ya está actualmente generando, está disponible al sistema y nos trajo como beneficio también un 0.006 de hogares iluminados, derivado de la región donde está ubicada esta central, una disminución de 70,000 toneladas de CO2 y durante su construcción nos apoyó a generar empleos de 579 aproximadamente. Adelante, por favor. Hablaremos ahora del proyecto El Encanto, que se encuentra ubicado en Veracruz. Se proyectó realizar, derivado del término de vida útil también de los equipos principales de esta central, ya que habían operado por 70 años, y el objetivo fundamental de este proyecto fue mejorar la eficiencia y poder mejorar la confiabilidad de esa central. Esta inversión sí permitió adicionar 7 megawatts a esta central. Esto lo logramos al tener una tecnología que opera con la misma cantidad de agua, pero nos produce más energía. ¿Qué quiere decir esto? Mejoramos la eficiencia de los equipos. Adelante, por favor. En cuanto a los proyectos, Portezuelos 1 y 2, que también fue un
proyecto de modernización, fue una sustitución de equipos, ambos se encuentran en Puebla, y aquí la ventaja es que estos equipos habían estado generando por más de 100 años. Esta central también logró incrementar su eficiencia y confiabilidad para poder tener equipos modernos y garantizar 50 años más de confiabilidad a esta central. Adelante, por favor. En cuanto a la central hidroeléctrica Minas, fue un proyecto del mismo tipo, es modernización y repotenciación para dar una mayor confiabilidad y tener seguridad en la generación para las épocas pico de verano. Aquí garantizamos también, como comento, una generación por los próximos 50 años. Aquí adicionamos 3 megawatts al pasar de una capacidad de 15 megawatts a 18 megawatts, con la misma cantidad también de agua. Adelante, por favor. Hablamos ahora del proyecto hidroeléctrico Santa María, que está también en construcción, tentativamente terminará el noviembre de este año. Estamos en todos estos proyectos optimizando todo el programa de puesta en servicio que está en nuestras manos para poder tener quizás unas mejores fechas de las que estamos mostrando aquí. Esta presa y este sistema está ubicado en el Rosario, Sinaloa, representa un avance clave para una generación más limpia y eficiente, y esta central, una vez que entre en operación, va a aportar 30 megawatts al sistema eléctrico nacional, suficiente para abastecer 15,000 millones de hogares. Adelante, por favor. Aquí iniciamos con la etapa ya de esta administración, con los proyectos que nos comentó con anterioridad la secretaria, que tiene que ver con ya el plan de expansión instruido por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí estaremos concursando 7 nuevos proyectos, son 7 centrales de generación que van a reforzar nuestro parque actual y adicionarán 3,386 megawatts. Y como muestra de diapositiva, estarán ubicados en Tula Hidalgo, en la central Francisco Pérez Ríos, que es una central ahora nueva, ciclo combinado, en Salamanca, que es una segunda fase del proyecto que ya se tiene también como ciclo combinado, en Altamira, Tamaulipas, en Los Cabos, donde estará la central de combustión interna, Mazatlán y los 2 proyectos fotovoltaicos de Puerto Peñasco, que son secuencia 3 y 4. Estos 5 proyectos prioritarios que están en verde, junto con Puerto Peñasco, van a empezar sus fechas de concurso, o bueno, ya iniciaron con el ciclo combinado Tula o ciclo combinado Francisco Pérez Ríos, que ya salió a licitarse en el mes de abril pasado, por lo que esperamos tener ya las ofertas de los que están interesados en participar como constructores de la central para poder iniciar con esto a la brevedad. A continuación saldrán en el orden que están ahí establecidos los proyectos para ir licitándose durante todo este año y poder lograr tener la generación para el 2027, tal como se planeó en el programa de expansión. Adelante, por favor. Como hemos mencionado ya, esta es la primera central que salió y que vamos a empezar a construir. Esta salió en el mes de abril a concurso y tenemos una inversión estimada de 827 millones de dólares y una generación que va a aportar al sistema de 912 megawatts. ¿Qué beneficios tenemos aquí? Pues es una necesidad que tenemos para poder iluminar 5 millones de hogares y durante su construcción se plantea generar cerca de 2,000 empleos directos solo con este proyecto, lo cual beneficiará para el desarrollo también de esta región del país. Al usar gas natural también vamos a aportar una disminución en las emisiones de 2,85 millones de toneladas calculadas al año en comparación con el uso de combustibles fósiles que actualmente tiene la central en combinación con gas natural. Adelante, por favor. El segundo a licitarse es el ciclo combinado Salamanca 2, que se espera entre en operación en septiembre del 2028, como también vienen los datos en cada una de las láminas. Estamos planteando adicionar 498 megawatts, cerca de 500 megawatts de capacidad de generación, con una inversión de 537 millones de dólares aproximadamente, y esto es para atender la alta demanda en esta zona del Bajío, donde hay una creciente industrialización y donde se está también viendo por el desarrollo de toda esta zona. Esta adición de capacidad nos va a permitir iluminar cerca de 2,91 millones de hogares y al menos generar 800 empleos directos durante su construcción. Se estima que este proyecto inicie, como les comento, en el año 2028. Adelante, por favor.
Seguimos con la central ciclo combinado Altamira, que estará en la región noreste del país, con una capacidad de generación proyectada de 581 megas, una inversión de 424 millones de dólares, y se estima igual iluminar 3.3 millones de hogares, generar 850 empleos directos durante su desarrollo. Adelante, por favor. Continuaremos con el ciclo combinado Mazatlán, que aporta 575.4 megawatts, con una inversión aproximada de 529 millones de dólares. Hago énfasis en este proyecto porque es clave para el sistema eléctrico nacional, debido a que en estos nodos que tiene ahí cercanos a esta central, confluyen o convergen 3 regiones de control. Es la occidente, la noreste y la norte. Por lo tanto, resalto, esta central es de una importancia para el sistema eléctrico nacional para dar estabilidad. Su capacidad será de 575.4 megas, iluminará 2.9 millones de hogares y se considera la inversión que viene ahí en la lámina, así como generar cerca de 1.500 empleos directos durante su construcción. Adelante, por favor. Continuando con el ciclo combinado de combustión interna, la central de ciclo combinado de Los Cabos está en el sistema aislado de Baja California. De nuestro análisis se detectó ahí una necesidad de instalar esta cantidad de generación, por lo tanto forma parte de nuestro plan de expansión. La construcción de la central tendrá la flexibilidad de operar con gas natural o con diésel como combustibles, de acuerdo con la disponibilidad de energéticos de la zona y además para poder atender de una manera más expedita por sus características geográficas donde será instalada la central. Aquí el tema que tiene que ver la logística es que es una zona donde es complicada el poder establecer el plan para hacer llegar el abastecimiento. Está considerado para esta central una capacidad de 240 megas, una inversión de 272 millones de dólares y una generación de empleos directos de 850. Además, garantizaríamos el suministro constante, eficiente y, sobre todo, confiable para una región donde el turismo está ampliamente detectado ahí y es una zona de desarrollo turístico de nuestro país. Adelante, por favor. Ahora hablaremos de las centrales fotovoltaicas. Es la Rafael Galván Moreno, mejor conocida como Central Puerto Peñasco por su ubicación geográfica en el estado de Sonora. Va a continuar el desarrollo en la fase 3 y 4 y este complejo de generación se busca alcance un total de 1.000 megawatts, impulsando el objetivo de lograr la transición energética de nuestro país. La etapa 3 de esta central representará una inversión de 454 millones de dólares estimados, considerando una capacidad de generación de 300 megawatts y una creación de 2.700 empleos directos durante la construcción de la central, iniciando su operación programada en el año del 2027. Adelante, por favor. Y en cuanto a la secuencia 4, que también se tiene proyectada su conclusión para el año 2027, representa una inversión de 363 millones de dólares, 280 megawatts de generación y la creación de 2.500 empleos adicionales directos durante su construcción. Esta última etapa se tiene proyectada para finales del 2027 y una vez concluidos, esta será la central fotovoltaica más grande de toda Latinoamérica. Adelante, por favor. Ahora iniciaremos con el detalle de la transmisión que tenemos proyectada para este 2025. Este proceso, como saben, se ha buscado el refuerzo para poder tener toda la fortaleza de la Red Nacional de Transmisión para poder atender la demanda de todo el país. Tenemos estimada una inversión total de 37.169 millones de dólares y me es grato anunciarles que el día de hoy 34 de estos proyectos que ya se tenían proyectados ya concluyeron y están en operación. Además, en referencia a los otros 33 que están por concluir, se tiene programado que estos proyectos concluyan este año con un seguimiento puntual que le estaremos reportando tanto a la Secretaría de Energía como a nuestra presidenta, quien está atenta a todo el desarrollo de los proyectos. Por otra parte, también CFE Transmisión vamos a concursar 9 proyectos adicionales que saldrán este año, los cuales representan una inversión de 476 millones de pesos que concluirán su ejecución en el próximo 2026 y unos hasta el 2030, dependiendo de la magnitud de cada uno de ellos. En total, estos 76 proyectos
tienen como objetivo reforzar la red de transmisión a nivel nacional, aumentando su confiabilidad y la seguridad operativa del sistema eléctrico, y nos van a beneficiar a las 32 estados de nuestro país, transportando una energía más barata, más limpia y confiable, desde todas a las áreas de baja demanda, distribuyéndola de una manera a las necesidades de cada una de las regiones de nuestro país. Adelante, por favor. Y finalmente, en el área de distribución, los proyectos a construir de este 2025. En 2025 vamos a ejecutar 13,654 obras que tenemos agrupados en esos rubros que estamos mostrando en la diapositiva, que permiten reforzar, ampliar y modernizar las redes generales de distribución y adicionar en su totalidad 3,045 megavolts ampere, que como les comenté en un inicio, es lo que nos da la fortaleza para poder atender la demanda. Todas estas obras representan una inversión, como lo pueden ver ahí, de 23,409 millones de pesos, y a la fecha tenemos un avance global del 29% para concluir al cierre de este año 2025. Toda esta infraestructura que estamos manteniendo y además renovando o adicionando tiene un impacto relevante en el suministro de eléctrico a la población mexicana, llevando toda energía a los centros de consumo de manera directa, especialmente a los más necesitados, atendiendo también las necesidades de electrificación y de justicia energética. Esto incluye a los 32 estados de nuestro país para poder también cumplir con el objetivo que se nos ha marcado a través de la Presidencia y con seguimiento también y atención de la Secretaría de Energía, de la parte de electrificación al 99,9% del alcance en todos los hogares de los mexicanas y los mexicanos. ¿Es cuánto, secretaria? Muchas gracias. Con su permiso, secretaria. Muy buenos días a todas y a todos los medios de comunicación aquí representados. Agradezco la oportunidad de estar en esta conferencia, la Mañanera del Pueblo. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad el día de hoy de informarles no solo de los resultados obtenidos por el Tren Maya y las empresas sectorizadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, que están aquí representadas por el GATACOM, por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Aerolínea del Estado Mexicano, que es Mexicana de Aviación. Empiezo por agradecer a las y los mexicanos la confianza que han depositado en el Tren Maya y que nos ha permitido convertir a este sistema de transporte en el principal medio de conectividad en la región sur-sureste del país. Voy a empezar en la siguiente lámina por informarles acerca de los paquetes turísticos que han estado en ejecución desde diciembre del 2024 al 25 de marzo del 2025. Tren Maya ha comercializado fundamentalmente 2 paquetes turísticos. El primero es la Ruta de las Maravillas. Es un paquete turístico que incluye la visita a las ciudades de Mérida, Puerto Progreso, Valladolid, la zona arqueológica de Chichén Itzá y el cenote Sachi, con hospedaje en el Hotel Tren Maya Chichén Itzá y vuelos operados por la aerolínea mexicana desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En su operación han participado un total de 43 familias conformadas por 138 personas, se han ocupado 64 habitaciones, se han vendido 552 boletos del Tren Maya y 276 boletos de avión. En el otro paquete de mares y lagunas también participaron un total de 35 familias conformadas por 103 personas. Esto ha generado una ocupación de 43 habitaciones, la venta de 206 boletos de Tren Maya y igual número de boletos de avión. Esto les ha permitido conocer pues el pueblo de Tulum, el Parque del Jaguar, la zona arqueológica, orillas del mar, la Laguna de los 7 Colores, el Fuerte Bacalar y un tour por los diferentes cenotes hospedándose en el Hotel Tren Maya Tulum, viajar, como dije, en Mexicana y desde el AIFA. Esto ha sido posible gracias al impulso que nos ha dado la Secretaría de Turismo, nos ha permitido colaborar a las 3 empresas de manera coordinada, Mexicana, GATACOM, Tren Maya y el AIFA. También quiero hablarles
los resultados o de la oferta que estamos generando en la siguiente lámina para el mes de abril. Es decir, que estamos ofreciendo a partir del 11 de abril al 1 de mayo, estamos ofreciendo 10 paquetes turísticos comercializados. Es decir, estamos ofertándolos a través de las diferentes plataformas. El primero de ellos es la Ruta de las Maravillas, que va de Mérida a Valladolid, Chichén Itzá y regresa a Mérida. Son 4 días con 3 noches y ustedes pueden ver ahí el costo, que son 15,780 pesos. El segundo de ellos es la Tierra del Jaguar. Ese paquete incluye Tulum, Chichén Itzá y Mérida, también son 4 días y 3 noches. El paquete de Raíces del Mayab, que va de Mérida, Nuevo Uxmal, Campeche y Mérida, son 5 días con 4 noches, ahí se quedan en el hotel de Nuevo Uxmal. También el paquete Mares y Lagunas, que ha sido muy solicitado, ese de Tulum, Bacalar, Chetumal, de 4 días y 3 noches. El paquete Alma Libre del Caribe, que va de Tulum, Playa del Carmen y Tulum, que son 4 días y 3 noches. El otro paquete, el número 6, es el de Corazón de los Antiguos. Ese va de Palenque, Etzná y Mérida. El paquete de Entre Lagunas y Leyendas, que va de Chetumal, va a Bacalar y Tulum. Son 4 días con 3 noches. Corazón del Mundo Maya, 5 días con 4 noches. Ese paquete de 17,516 pesos, que va de Mérida, Etzná y llega hasta Palenque. Los 2 paquetes que incluyen mayor número de días son el 9 y el 10, el de Un Tesoro Maya y Entre Pirámides y Palmeras. Estos son recorridos que van desde Palenque, Calakmul y Palenque, que es el número 9, ese Un Tesoro Maya, que es muy bonito ese paquete, y nos permite conocer el hotel de Calakmul. El último de ellos va desde Mérida, Chichén Itzá y hasta Tulum. Es un recorrido que se hace desde la ciudad de Mérida y que termina en Tulum, que son 6 días y 5 noches. En total, hasta el día de hoy hemos logrado vender estos paquetes a 117 familias, son 360 personas, 786 boletos del Tren Maya, 162 habitaciones reservadas y 700 boletos de avión también reservados. No solamente los paquetes turísticos son la oferta que están realizándose en el mes de abril o en Semana Santa. Tenemos la oportunidad de que cualquier persona que quiera subirse al tren, que quiera ocupar un boleto de Mexicana, tenemos la oferta que ofrecen los 6 aeropuertos que conectan al sureste del país: Palenque, Campeche, Mérida, Cancún, el Carrillo Puerto de Tulum y el de Chetumal. Esos 6 aeropuertos son las puertas de entrada. Aparte, la gente que desea ir por carretera, que llega a través de de Ciudad del Carmen, Campeche, y entra por Champotón a Campeche, y la otra ruta que entran por Escárcega, y desde Villahermosa hacia Palenque, y podemos arribar a cualquiera de las posiciones del Tren Maya, las 34 estaciones, e iniciar el recorrido sin necesidad de comprar un paquete. Eso también es importante que ustedes sepan que lo pueden hacer. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene 8 vuelos internacionales, tiene 37 vuelos nacionales. Mexicana está volando para conectar con 14 destinos en nuestro país y además 184 conexiones adicionales. Eso es muy importante. ¿Qué tiene el paquete? ¿Qué tiene cuál paquete? O sea, ¿qué contiene un paquete? Todos los paquetes contienen, primero, salen desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es decir, salen desde ese aeropuerto, llegan a los destinos de los 6 aeropuertos de la península y vuelan en todos los casos por Mexicana de Aviación, se hospedan en los hoteles del GAPSACOM, los 6 hoteles que empiezan, el primero en Chichén Itzá, el segundo en Tulum, el tercero en Calakmul, el cuarto en Palenque, el quinto en Etzná y el sexto que tenemos en Nuevo Uxmal. Esos 6 hoteles son los que están dentro de los paquetes, pero además tenemos otros hoteles porque tenemos que hacer convenios, porque no en todos los lugares estamos ocupando a los hoteles del Tren Maya, del GAPSACOM, administrados y operados por el GAPSACOM, y también estamos retornando en Mexicana y llegando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esa es la estructura de los paquetes, pero vuelvo a repetir, todos tenemos la oportunidad de llegar y utilizar los hoteles en el día que nosotros querramos, porque no a todas las personas les gusta que los guíen,
cada quien les gusta planear sus vacaciones y yo creo que es una gran oportunidad que podamos aprovecharla. En la siguiente lámina voy a comentarles a ustedes cómo vamos con el resultado de la operación. El Tren Maya, desde su inicio de operaciones, ustedes recordarán, al 31 de marzo, iniciamos el 15 de diciembre del 2023, hemos movilizado 988,000 pasajeros. Es decir, es una cantidad ya importante. El día 7 de abril alcanzamos ya el pasajero 1 millón de pasajeros movilizados en el tren. En este año 2025 tenemos planeado movilizar 1,200,000 personas en el Tren Maya. Consideramos que es un esfuerzo importante que se está haciendo. En promedio la ocupación ha aumentado un 22% mensualmente, observando que la confianza de los usuarios se consolida. Se destaca que en el mes de mayor afluencia hasta la fecha ha sido, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, el mes de enero del 2025, con 112,808 pasajeros transportados. En el primer trimestre del 24 transportamos 100,411 pasajeros y en el primer trimestre de este año fueron 282,100 pasajeros. Es decir, hemos tenido un incremento de 181% en ese periodo. Consideramos que con este esfuerzo vamos a lograr obtener resultados positivos. Como conclusión, en la siguiente lámina comentarles que en general Tren Maya, a través de los convenios de colaboración con las empresas sectorizadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos logrado integrar los servicios turísticos, pero cada una de las empresas de manera independiente también gestiona la ocupación de los vuelos, la ocupación de los hoteles, la ocupación de los parques, de tal suerte que hemos podido operar en conjunto los paquetes turísticos que mencionaba de la Ruta de las Maravillas, Mares y Lagunas, y en Semana Santa también estamos ofertando los 10 paquetes que acabo de describirles. Hasta el día de la fecha la aceptación que hemos tenido es alta. Hemos logrado un 97% de satisfacción entre las personas que han decidido utilizar estos paquetes turísticos, pero además estamos inmersos en un esfuerzo colectivo que estamos haciendo, liderados por la Secretaría de Turismo Federal, en donde el día de ayer inclusive tuvimos la inauguración del Punto México y la estrategia de Descubre el Mundo Maya, donde la Secretaría de Turismo nos ha permitido participar en conjunto con los 5 estados que cubren la ruta del Tren Maya. Hemos trabajado con la Secretaría de Turismo de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán y Quintana Roo para lograr mejores resultados y además al día de hoy en la aplicación de Tren Maya ustedes pueden hacer reservas. Al día de hoy ya los hoteles del Gapsacom están en las aplicaciones de Expedia, están en Price Travel, están en Best Day, en Booking, pueden encontrar y reservar sus habitaciones en el hotel. También estamos a punto ya de tener a Mexicana en este tipo de aplicaciones. Tren Maya ya tenemos en Civitatis, podemos reservar nuestros viajes, al menos de Cancún a Chichén Itzá. Ha sido complicado con el resto de las aplicaciones, pero vamos a lograr que el tren se encuentre también en las aplicaciones que dan servicio al turismo nacional. Agradecemos de verdad la confianza de todos los mexicanos, porque no es fácil llegar a 1 millón de pasajeros. Ustedes saben que hemos ido evolucionando, hemos ido alcanzando las metas que nos hemos propuesto y gracias a la confianza que han depositado las mexicanas y los mexicanos, estoy seguro que Tren Maya se va a lograr posicionar verdaderamente como un sistema de transporte regional que una a las comunidades del mundo maya en el sureste de nuestro país. Muchas gracias. A continuación, señora secretaria, si me permite, pasaremos un video. El Tren Maya inicia su trayecto como una suave caricia sobre la selva, invitándote a liberar la mente y a vivir una experiencia que enciende tus sentidos. En esta travesía, los paquetes turísticos de Tren Maya abren un cofre de vivencias inolvidables. Entre sus opciones destacan la Ruta de las Maravillas, que conecta Mérida, Puerto Progreso, Valladolid y Chichén Itzá, y Mares y Lagunas, que te acercan a Tulum y al Parque del Jaguar. Durante Semana Santa, además, podrás descubrir Palenque, Calakmul, Playa del Carmen, Nuevo Uxmal y San Francisco de Campeche. Aquí, cada itinerario está diseñado para emocionarte de principio a fin.
Disfruta la gastronomía regional. Contempla la artesanía del sureste. Deja que el canto profundo de la selva te envuelva y explora los misterios de sus zonas arqueológicas. Con esa misma vocación de servicio, hemos establecido convenios con los hoteles Gapsacom y con Mexicana de Aviación para integrar sus servicios en nuestros paquetes, creando oportunidades de viaje más completas y accesibles. Gracias a estas alianzas, 205 familias conformadas por un total de 601 personas vivieron momentos memorables, reservando 269 habitaciones, 1.544 boletos de Tren Maya y 1.202 de avión, alcanzando así 9.43 millones de pesos en recaudación. Además, el 97% de los viajeros expresó su entera satisfacción, reflejando la calidez que late en cada tramo de esta aventura. Hoy nos llena de orgullo compartir logros que manifiestan nuestro compromiso contigo. La ocupación promedio de Tren Maya crece un 22% cada mes y en el primer trimestre de 2025 superamos los 282.100 pasajeros transportados. Desde el inicio de operaciones hasta el 31 de marzo de 2025 alcanzamos 988.089 pasajeros y en abril celebramos haber llegado a 1 millón de pasajeros transportados. A ti, que abordas el Tren Maya con tu equipaje de sueños, te damos las gracias por ayudarnos a forjar un nuevo horizonte para el turismo y la movilidad en México. Sin tu preferencia no habríamos llegado tan lejos. Con la misma pasión, te invitamos a sentir la energía del sureste y la calidez de sus comunidades, y a dejar que cada tramo toque lo más profundo de tu ser. Porque en Tren Maya, kilómetro a kilómetro, estación a estación, el sureste mexicano te recibe con los brazos abiertos, porque todas y todos somos Tren Maya. Muchas gracias. Comentarles que el pasajero 1 millón es una persona de 70 años, un adulto mayor, que compró su boleto el 7 de abril y viajó en el tren. Tuvo algunas dificultades porque su hermana estaba enferma y iba en silla de ruedas, pero la verdad estamos muy contentos y le vamos a hacer una ceremonia este jueves, el día de mañana en Mérida, para reconocer al pasajero 1 millón del Tren Maya. Estamos muy contentos de haber logrado este objetivo y muchísimas gracias a todas y todos los mexicanos que nos permiten servir, que nos permiten transportar personas y también lograr vender experiencias en este sureste tan hermoso de México. Muchas gracias. Con permiso. Pues muy bien, hoy las exposiciones, la parte de la autosuficiencia energética de mis compañeras muy inteligentes, muy trabajadoras del sector energía, y también la parte tentadora, ¿verdad?, de los paquetes turísticos para los periodos vacacionales. Y más bien estamos ya a sus órdenes para preguntas por acá. Por favor, adelante. Hola, buenos días. Jessica Becerra, soy reportera del periódico La Jornada. Quisiera preguntarle cuáles son los avances, secretaria de Energía, en el traslado de funciones que tendrán las comisiones nacionales reguladoras de energía y de hidrocarburos, toda vez que sabemos que van a desaparecer, hubo un decreto. ¿En cuánto tiempo se calcula que queden extintas y qué procesos importantes faltan o están por hacerse para que esto suceda? Esa es mi primera pregunta. También le quiero preguntar, uno de los 18 puntos en el Plan México es acelerar los permisos para generar energía renovable. Estos permisos se habían cerrado, al menos en los últimos años del sexenio anterior. ¿Cuándo se prevé que comiencen a otorgarse? ¿Qué medidas se van a tomar para que los trámites para obtenerlos no se traben, dado el traslado de funciones de estas comisiones? Tengo una tercera pregunta. Hablábamos de que en la transición energética, en cuanto a las inversiones de CFE, habrá 130 millones de pesos en energía renovable por parte de los privados. Si pudiera darnos más detalles, qué empresas son y en qué periodo, eso no me quedó claro, si se está acelerando también para el 2025.
Y hay otra cosa que es importante, muy importante, que es llevar la electricidad a comunidades rurales. También quisiera obtener más detalles de qué se va a hacer en los próximos meses, cómo lo van a lograr, si también van a participar privados, ¿no? Porque creo que solo con los recursos públicos quizá no podemos cubrir todo lo que se tiene que cubrir. Y Puerto Peñasco, el proyecto más grande de América Latina, ¿en cuánto tiempo va a estar listo? Muchas gracias por todas mis preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas. Decirle que estamos muy contentos porque toda la normatividad secundaria que se envió al Congreso de la Unión fue aprobada. Esto da pie a la creación de las nuevas instituciones. Decirle que tanto la Comisión Reguladora de Energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos se extinguieron en el momento que se emitió el decreto de extinción. Y la nueva Comisión de Energía se crea a partir de la aprobación de la normatividad secundaria que fue aprobada en el Congreso. Ahorita estamos en el proceso de entregas, recepciones y de conformación de esta nueva institución. Como ustedes saben, una de las cosas que se cambiaron en la legislación secundaria, que vienen desde la reforma constitucional, fue el tema de la planeación integral vinculante, que se retoma desde el Estado y desde la CENER para poder coordinar los esfuerzos tanto de confiabilidad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional como de la parte de hidrocarburos, pero ahorita hablando de la parte de electricidad. Esa facultad se queda en la CENER, precisamente el subsecretario Jorge Islas es el responsable de esta parte de planeación estratégica y en estos momentos se están haciendo las transferencias de manera súper expedita. Se atravesó por Semana Santa y la ventanilla de atención abrirá a partir del 21 de marzo, regresando de Semana Santa, ya con todos estos procesos concluidos. ¿Qué hay en el inter entre la aprobación de la normatividad secundaria y la apertura de la nueva institución, que es la Comisión Nacional de Energía? Pues justamente las entregas-recepciones y la conformación tanto de reglamentos internos y de todos los procesos administrativos que se tienen que hacer. Pero por instrucciones de nuestra presidenta, esto se hizo de manera muy expedita, muy transparente y muy diligente. Entonces, la ventanilla se abrirá a partir del 21 de marzo. Esa es de la primera pregunta. La segunda pregunta es... La segunda pregunta tiene que ver con cómo se van a agilizar los permisos para va de la mano, sí, perdón, va de la mano. Hemos instalado dentro de la Secretaría de la CENER y también de la Comisión, bueno, la Comisión Nacional de Energía es un organismo que tiene independencia técnica. Y hay un comité de permisos en el cual están todas las instituciones también involucradas, estamos incluso los subsecretarios, y la idea es que se reduzcan los trámites y el tiempo de emisión de estos permisos hasta en un 50%. Entonces estamos en ese proceso, también por eso cerramos en el proceso de transición, pero estamos avanzando y estamos también avanzando con la Agencia de Transformación Digital para poder digitalizar los procesos y tenemos un plan de digitalización también de todos los trámites para que también sean de manera mucho más transparente. El tercer punto era sobre Puerto Peñasco. No, el tercer punto es la inversión de la iniciativa privada, los 130 millones. Ese es el monto aproximado. ¿Por qué es un monto aproximado? Porque manteniendo, como ustedes también hemos expresado, en la parte de generación eléctrica, que es la parte donde puede participar la iniciativa privada, estamos garantizando por el tema de confiabilidad y de prevalencia el 54-46. Entonces, en los megawatts adicionales que se necesitan para poder suministrar la energía suficiente, confiable y sustentable que necesitan tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan México, como la expansión natural del sistema eléctrico nacional, se determinó una cantidad
de megawatts que pueden ser generados por la iniciativa privada, y ahí lo que estamos planteando es que la parte de energía firme, de energía confiable, de energía firme, lo va a proveer preferentemente la Comisión Federal de Electricidad, y la iniciativa privada podrá invertir en proyectos de energía limpia preferentemente y en proyectos de energía renovables. Y estos cantidad de megawatts que serán generados por la iniciativa privada dentro del plan de expansión general, que es un poco más de 6.400 megawatts, equivaldrían a una inversión aproximada del monto que estamos planteando. Pero no es que tengamos el proyecto específico de la empresa específica, eso se está trabajando con la Secretaría de Economía en esta cartera de inversiones que se va anunciando conforme se vayan dando esas inversiones, pero no corresponde al Estado determinar esas inversiones, sino eso pues es la cartera de proyectos de la iniciativa privada. De acuerdo. Y Puerto Peñasco, la fecha es a finales de 28, ¿no? 27, a finales de 2027. Puerto Peñasco lo vamos a sacar a licitar el próximo mes. Ajá. Puerto Peñasco sección 3 y sección 4. Solo quedaría pendiente la de el proyecto para comunidades rurales, si va a ser pronto. ¿Podemos y si poner hay la privados. lámina de justicia? Como también les comenté, el plan de justicia energética, nuestro objetivo es llegar a prácticamente diríamos la totalidad, pero nunca se puede la totalidad, siempre, pero sí llegar al 99.9 de todas las comunidades que no tienen alguna forma de energía eléctrica. Entonces, este es el programa, está muy claro. En total serían 42.221 obras de electrificación, están en todo el país, esto lo tenemos mapeado por comunidades y podemos proporcionarlo, de las cuales en este año vamos a hacer 12.235 obras y a lo largo de los 6 años la inversión es poco más, casi 19,000 millones de pesos aproximados, porque como digo, esto pues también cada año, dependiendo de los costos de cada año, pero podemos hacer una proyección. Y esto abarcaría, y esto es con inversión pública, y estamos cubriendo las necesidades de electricidad del país. ¿Corresponden solo a una estimación para inversión de privados? Es correcto, o sea, los 6.400 megawatts que corresponderían al 5446 es decimos aproximadamente porque depende de la tecnología, que si son fotovoltaicos, eólicos, depende del lugar donde se quiera hacer esta generación, depende del tipo de planta, etcétera. Pero haciendo un cálculo global, equivaldría más o menos a eso. ¿Usted? Sí, muy bien. Usted, por favor, adelante. Buenos días. Carol García, del Economista. En primer lugar, quiero preguntar sobre el origen de los recursos que va a invertir la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuántos van a ser de la cartera? ¿Cuántos van a ser presupuestarios? ¿Cuánto aproximadamente va a ser de deuda? Y si la directora de la CFE nos pudiera ahondar sobre la última emisión de bono de la CFE, que entiendo que se rompió un récord. Eso por un lado. También quisiera preguntar si México va a buscar renegociar en el TEMEC el reconocimiento explícito de la preponderancia de las empresas energéticas, si esto se va a subir a la mesa en 2026. Quisiera preguntar también sobre la refinería Olmeca, qué nivel de proceso tiene actualmente. Y bueno, si pueden actualizarnos la fecha, si pueden actualizarnos el monto de inversión que tuvo. Y por último, a la Comisión Federal de Electricidad, ya no vemos que se planee la conexión de Baja California con el sistema nacional, si esto no va a ocurrir en el próximo sexenio, en este sexenio. Gracias. Respecto al financiamiento, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa muy sana financieramente.
Los recursos son públicos, vienen del presupuesto de la Comisión Nacional Federal de Electricidad y también de mecanismos que se permiten con la normatividad existente de financiamiento, que no es deuda, no incrementan el techo de endeudamiento, pero sí son mecanismos de financiamiento que permiten la elaboración de estos y la recuperación con la generación de energía eléctrica, pero no es energía o sea, no son financiamientos privados, es financiamiento interno de la Comisión Federal de Electricidad y presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad. Adelante, directora. Referente a la colocación que hicimos por 15,000 millones de pesos, sí puedo resaltar que fue una colocación muy exitosa. Esto fue la primera emisión a largo plazo de nuestra deuda de esta administración y pues yo creo que lo importante es el grado de confianza que se ha generado con esta administración, con toda la gestión de la presidenta Sheinbaum y pues representa un orgullo, ya que sabemos que ahorita los mercados son muy volátiles y logramos una sobresuscripción con esta deuda. Entonces sí es un mecanismo que nos ha dado mucho orgullo y sí vamos a presumirlo. La interconexión de Baja California. Esta interconexión la tenemos ahorita en análisis. Es una interconexión que resulta muy complicada debido a las condiciones muy específicas del sistema aislado. Por eso se ha mantenido aislado por tantos años. Sabemos que la tecnología ha evolucionado y con las nuevas tecnologías estamos haciendo un nuevo análisis para ver la factibilidad de poder hacer la conexión de una manera segura y que no pongamos en riesgo todo el sistema interconectado nacional. Muy bien. Muy bien. Perdón, y la secretaria de Energía de la refinería Olmeca. Faltó refinería Olmeca. Sí. Pues todo el tema de hidrocarburos vamos a presentarlo en específico, decirle que va muy bien la refinería Olmeca, lo que ha dicho la presidenta, se están refinando 100,000, va conforme al plan de arranque de la refinería, pero es un tema que se presentará en específico con el director de Pemex en su momento. Sí, adelante, por favor. Muy buenos días, Rosa León de Mexicali, Grupo Imagen Radio. Para la Secretaría de Energía, al presentar las inversiones para el 2025, aparecen 9 entidades, entre ellas Baja California. Tenemos dentro de la generación de energía, estamos afortunadamente ya con una inversión que se hizo en la administración pasada resuelto, pero el problema que tenemos, particularmente en Mexicali y Tijuana, es el tema de la red. Hay que hacerle una inversión importante para no tener los apagones que tuvimos el año pasado. Al ver la cantidad, secretaria, de 476 millones de pesos, si lo dividimos entre las 9 entidades, pues nos tocarían de 52 millones. Creo que, pues no sé si usted considere esa cantidad suficiente para el reto que tenemos, considerando la demanda. Mi primera pregunta, si eso nos tocaría a cada estado o si se evaluó de la manera en la que se evaluó. Segundo, pues reconocer el programa Sol del Norte de los paneles solares, que estuvo usted con la presidenta en Mexicali. Nos encantaría, y es para todo el país. Ya se hizo un estudio en marzo del 2019 donde se puede considerar que los subsidios que tenemos a través del programa que tiene CFE para las altas temperaturas que tenemos en esta zona del país, en vez de que se dé subsidio a la CFE, que nos lo dan a los usuarios, que se invierta en paneles solares, secretaria, porque aquí van a ser solamente 5,000 beneficiadas. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero pues somos Baja California 3 millones de habitantes. Entonces nos encantaría que este programa, porque ya está el estudio que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad, donde se demuestra, se hizo un plan piloto para Mexicali y ahí están los datos que en vez de subsidio, pues se nos dé la oportunidad de que el Estado invierta en paneles solares. Entonces esto se emplearía no solamente para
estas beneficiadas, sino para toda la comunidad, y no solamente Baja California, estamos hablando de Sonora, todo el norte, que es donde las temperaturas son muy inclementes. Entonces, esta parte. Y por último, para usted, secretaria de Gobernación, antes de ingresar aquí, la madre buscadora, la señora Cecilia Flores, nos entregó a quienes estábamos por ingresar esta flor que significa la paz, y lo que ella nos pidió al llegar a ingresar aquí, la posibilidad de poderse reunir su colectivo con la presidenta Claudia Sheinbaum, que sabemos que por razones de agenda no está aquí, y bueno, pues ser solidarias con las madres buscadoras. Y por último, un tema de abastecimiento de medicamentos para Baja California, que sé que no es el tema del día de hoy, sin embargo, sí quisiera dejar el tema porque es una preocupación que tiene los derechohabientes, no solamente del ISSSTE, del IMSS Bienestar y del IMSS general. Creo que hoy en día entendemos la preocupación que ha tenido la presidenta, y ya se puso la primera piedra del hospital en San Luis, el hospital del IMSS en Ensenada, pero ahorita la urgencia, secretaria, es el tema del abastecimiento de medicamentos y de insumos. Eso sería todo. Gracias. Adelante. Muchas gracias por las preguntas. Primero decirle que la inversión está dividida en generación, en transmisión y distribución. Y en el caso de Baja California, en generación, este año vamos a licitar la planta, bueno, vamos a construir una planta nueva de generación de combustión interna que costará alrededor de $270 millones. Entonces, sí es una inversión importante en el Estado para poder desahogar la parte de energía firme que se requiere. En la parte de transmisión y distribución, más que por estado, de que si el monto total se divide por estado, lo que se hizo fue un análisis puntual de la red y de los puntos de saturación de la red, y en eso se está invirtiendo. Y las inversiones pues varían dependiendo de lo que requiera esos puntos de saturación en la red de transmisión. Y en la parte de distribución, pues es reforzar las subestaciones de distribución, que a veces esas subestaciones implican varios municipios o implican varias regiones. Entonces, no lo podríamos dividir así, pero sí hay una inversión importante. El tema del programa de fotovoltaicos para nosotros es un programa que estamos impulsando de manera inicial desde el Estado, pero es un programa que puede replicarse después de manera independiente por los beneficios que tiene. En esta etapa estamos llegando a los hogares más vulnerables y que padecen muchísimo el incremento en la época de calor de sus recibos de luz, porque aunque las tarifas están subsidiadas, y eso es otro tema aparte, pero ese subsidio en muchas ocasiones en la época de calor no es suficiente, y pues estamos financiando la instalación de estos paneles solares, que no son 5,000, en total van a ser casi 150,000 hogares que se van en el país que se van a beneficiar. Pero la idea es que este programa pueda ser replicable y también ver si se combina con otras opciones en mejora de eficiencia. ¿A qué me refiero? Pues algunos aditamentos que son mucho más eficientes, como de aires eficientes o de aislamiento solar térmico, que contribuye también en el mismo sentido. O sea, no todo es y no todo es del lado de la oferta, sino también del tipo de demanda. Estamos tratando de también hacer medidas de eficiencia energética que también repercuten en los hogares. Así es, sí, porque el estudio que hizo el IMCO, que usted lo puede consultar en su página, pues ahí se hizo el estudio de inversión, retorno y demás. Yo creo que ahí están los números y valdría la pena que lo exploraran, porque hoy en día los paneles, cada vez tenemos generación, la tecnología ha avanzado muchísimo y ojalá todos pudiéramos tener paneles solares. Sí, es una gran opción de generación. Sí, y quitar el subsidio y darlo en paneles. A la secretaria de Gobernación, doña Cecilia Flores. Primero decirle sobre el tema de los medicamentos, sí. El próximo martes, se va a atender, sí. Hoy mismo estaremos
hablando con el sector salud para detectar cuál es la problemática, y el próximo martes ellos estarán acá y se referirán exclusivamente a la zona en la que usted está pidiendo la intervención. Desde ayer, la señora, madre buscadora, sabe que tiene una cita conmigo el viernes a las 11 horas. Este viernes. Este viernes hemos estado en sesiones permanentes con diferentes colectivos, atendiendo con todo respeto a los colectivos de las madres y padres buscadoras. Entonces, lo que les hemos estado refiriendo a los que nos han tenido todavía una cita, que para abordar en mesas de trabajo los planteamientos, las dudas sobre la propuesta que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum desde hace unas semanas, un decreto y también reformas a las leyes que tienen que ver con desaparición, para que también colaboren con sus opiniones y sus experiencias y puedan enriquecer estas iniciativas de ley que ha mandado al Congreso. Las pausó para escuchar precisamente a los colectivos y bueno, estamos viendo temas de todo tipo con las organizaciones sociales. También les hemos estado diciendo que hay un correo a donde pueden escribir para que nos pongamos en contacto con ellos. Se lo digo si me permite. Adelante. Es unidh@segov.gov.mx. Ahora se lo deletreo: unidh@segov.gov.mx. Entonces, que nos comuniquemos para que ahí nuestro personal haga contacto y con mucho gusto los vamos a atender, como hemos estado atendiendo a otros colectivos. Y ella ya tiene conocimiento de esa cita, con mucho gusto lo vamos a atender, como es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Con mucho gusto lo hacemos. Lo que queríamos ver eran los tiempos y que Muchísimas gracias. Podríamos estar viendo la parte de la intervención precisamente de Miguel Elorza, si les parece bien, que es nuestro coordinador de Infodemia. Y aquí detenemos las preguntas, si es tan amable. Muchas gracias. Adelante, por favor. Con su permiso, secretaria, buenos días a todas y todos. Quienes defendieron la guerra contra el narcotráfico que decretó Felipe Calderón y encabezó su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por cometer el delito que debió combatir, el narcotráfico, hoy inventan similitudes que no existen y continúan justificando las masacres y la colusión de García Luna con el crimen organizado. ¿Por qué se niegan a reconocer que una estrategia diferente que prioriza la atención de las causas de la violencia sí da resultados, como justamente se ha mostrado aquí cada martes, cada 15 días? Por otro lado, los programas del bienestar continúan siendo atacados con mentiras. Veamos el video del detector de esta semana. Comparaciones inexistentes entre la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, y alarmas porque el gobierno de México supuestamente se queda sin dinero, son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum copia la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Entonces, todo esto ha hecho que muchos analistas digan, oiga, pues qué bueno que ya la presidenta Sheinbaum abandonó el abrazos no balazos y regresa a la estrategia de balazos, pues tipo Calderón. ¡Mentira!
En 6 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, los homicidios dolosos disminuyeron 14%, al pasar del promedio diario de 86.9 a 74.7, mientras que en la guerra de Felipe Calderón, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la primera mitad de 2007, los homicidios dolosos aumentaron 19% en comparación con el mismo periodo de 2006. Zafo, nada que ver. Porque Calderón declaró la guerra, nosotros construimos la paz. Calderón hacía ejecuciones extrajudiciales vinculadas con agencias extranjeras. Nosotros no, nosotros cumplimos la ley. Se hacen carpetas de investigación y detenciones. Entonces se hablaba de que no importa que hubiera daños colaterales, nosotros protegemos al pueblo de México. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum replicó el programa de estufas ecológicas de Calderón. ¡Mentira! Las estufas eficientes de leña para el bienestar serán construidas por los beneficiarios de este programa. A través de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Bienestar, entregarán los materiales para 1 millón de estufas y realizarán capacitación y acompañamiento, mientras que la administración de Felipe Calderón subcontrató a empresas para el desarrollo y entrega de las estufas ecológicas. Solo alcanzaron a instalar 384.783 estufas, el 77% de su objetivo. Las estufas de leña para el bienestar tienen como base la tesis de licenciatura de física de Claudia Sheinbaum, donde comprobó su eficacia en la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán, y al formar parte del Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024, que entre sus logros alcanzó la reducción anual de más de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono y la mejora en la calidad del aire de la ciudad, con la instalación de estufas de leña eficientes. 3. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que si todos consumen menos electricidad, bajamos el precio. ¡Mentira! La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que circula en redes sociales, fue sacada de contexto. El 29 de marzo, durante la presentación del programa Sol del Norte de paneles fotovoltaicos, explicó que esta iniciativa busca reducir las tarifas eléctricas sin reducir el consumo, instalando paneles solares en 5,000 hogares. Pero nuestro objetivo es que baje más el costo de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos. Pero no se trata de que se deje de consumir menos a costa de apagar el aire acondicionado o el ventilador, no. Se van a instalar este año en 5,000 casas y el próximo año lo vamos a aumentar, paneles solares en los techos de sus casas. 4. El gobierno de México se está quedando sin dinero de los impuestos recaudados. Mire, de regreso a nuestro país, el gobierno está llevando a México a la quiebra y endeudando además a futuras generaciones. Reparte dinero entre privilegiados como la CENTE, el CENTE. Y depender del gobierno es una trampa, porque mientras ellos tengan para darte, todo bien. Pero el día que se les acabe, no hay plan B. ¡Mentira! Los ingresos recaudados de los impuestos al gobierno de México de enero a marzo de 2025 aumentaron 19.7% respecto al trimestre anterior en 2024, logrando una recaudación adicional de 333.028 millones de pesos, para alcanzar una recaudación total de 1.717.288 millones de pesos. Además, la Secretaría de Hacienda informó que prevé un crecimiento entre 1.5 y 2.3% del PIB durante 2025 y que la deuda pública se mantiene en una trayectoria estable y sostenible, comparándose favorablemente respecto a otras economías pares y de América Latina. 5. La elección judicial acaba con la división de poderes y la democracia. Una reforma judicial que acaba con la división de poderes, que acaba con los contrapesos constitucionales, pero que además acaba con la democracia. ¡Mentira! La reforma al Poder Judicial no cambió el régimen democrático del gobierno que está presente en la Constitución política, ni tampoco modificó la división de poderes. La reforma estableció la participación democrática con la integración de los miembros del Poder Judicial por parte de la ciudadanía y mecanismos para evitar la corrupción en el Poder Judicial. La elección judicial no implica una reestructuración fiscal o monetaria, por lo que no genera incertidumbre en los criterios que generan inversión en el país. Además, la inversión extranjera directa en México alcanzó los 36.872 millones de dólares en 2024,
la cifra más alta registrada hasta la fecha, según datos del Banco de México y la Secretaría de Economía. 6. El gobierno de México busca espiar, vigilar y controlar a la población a través de los datos biométricos. ¡Mentira! La iniciativa de reforma en materia de desaparición forzada establece la creación de una plataforma única de identidad, misma que busca que todas las autoridades y particulares que tengan acceso a datos biométricos para la consulta de información puedan enviar información suficiente a las autoridades en materia de seguridad. Esto con la finalidad de contar con la información suficiente de la persona desaparecida para hacer más eficiente su pronta identificación y búsqueda. Muchas gracias. Hasta la próxima, secretaria. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.